van a poder hacer el viernes. O sea, ahora podemos seguir lo otro, sin problema. Esta es la potencia electromagnética. Claro, estamos saltando muy rápido. Antes de llegar a esto, vamos a ir a otro slide que explica mejor los diagramas. Máquina sincrónica 2015, acá lo tenemos, acá, a ver este. Esperemos que no sea el mismo. Parece que dijo de nuevo, así que no sé. Sí, es el mismo. Es el mismo. Ah, no, está bien. Este es, sí, está bien. Bueno, entonces nos quedamos acá. Bueno, vamos a ver ahora el balance de energía. Nosotros, como estamos analizando una máquina funcionando como generador, necesitamos entregarle una potencia mecánica para mover el rotor. Esa es la potencia mecánica absorbida. Por lo tanto, vamos a tener pérdidas adicionales por el acoplamiento, por ejemplo, y pérdidas por rozamiento y ventilación. ¿Sí? A esas pérdidas mecánicas tenemos pérdidas adicionales, que puede ser la transmisión, y pérdidas por rozamiento y ventilación, con el aire o en los cojinetes. De allí nos queda la potencia electromagnética que se transfiere al estator. Esa potencia electromagnética que se transfiere al estator es el producto de la FEM por la corriente, por el coseno de psi. Ya vamos a ver qué es ese ángulo psi, que es igual a phi más delta. De esa potencia que le transferimos al estator, van a haber pérdidas en el hierro por histéresis y por corrientes parásitas en el estator. Y pérdidas en el cobre, cuando la pongamos en carga y circule corriente. La potencia que me va a quedar es la potencia que le entregamos a la carga. U por I por el coseno de phi. Entonces, veamos cómo trabajamos con esa potencia electromagnética. La potencia electromagnética es el producto E por I por el coseno de psi, dijimos. Psi es la suma de delta más phi. Es el ángulo entre la corriente y la FEM es cero. Por eso es E por I por el coseno de psi. Si consideramos que no existen pérdidas, como si encima le consideramos las pérdidas acá, entonces es igual a la potencia eléctrica entregada a la carga, U por I por coseno de phi. Esta sería la potencia transferida del rotor al estator. Esa potencia suponemos que se transfiere toda a la carga, por eso es igual a U por I coseno de phi. ¿Está bien? Sin considerar las pérdidas. Entonces empezamos a analizar el primer factor, I coseno de phi. ¿Dónde tenemos I coseno de phi? Bueno, ese I coseno de phi es este segmento OB, ¿sí? Que se puede considerar como la suma de OA más AB. ¿Qué es OA? Bueno, la corriente I la hemos descompuesto según sus componentes rectangulares, la de eje directo y la de eje en cuadratura. Entonces, con respecto a este segmento OA, que es perpendicular ahí, ¿qué sucede? Este lado, ¿sí? Con el perpendicular, con este forma el ángulo delta. El perpendicular a este lado es la corriente de eje directo.
y el perpendicular a este lado es este, por lo tanto este también es delta. Entonces, OA, ¿qué sería? Y OA es la corriente de eje directo por el seno de delta. ¿Está bien? La corriente de eje directo por el seno de delta. Y AB, que es este otro segmento, veamos qué pasa. Bueno, esta es la perpendicular, ¿sí?, a este, digamos, este lado, si lo vemos así, tomamos este delta, ¿no? Este pedacito. La perpendicular a este lado es este. Y la perpendicular a este lado está acá. ¿Lo ven? Entonces, este ángulo también es delta. Entonces, AB es IC por el coseno de delta. ¿Se entendió? Repito, este ángulo delta está formado por este lado y por este. La perpendicular a este lado es este. Y la perpendicular a este lado es este. Entonces ahí es 90 grados, por lo tanto este es delta. Entonces este segmento, que es AB, va a ser IC por el coseno de delta. ¿Lo viste? Bien. Entonces, ahora nos queda por analizar CD. CD es este segmento que es igual a U, que es este, por el seno de delta. ¿Está bien? CD es U por el seno de delta. Y eso también es X, la reactancia sincrónica en cuadratura por la corriente de eje en cuadratura. Entonces de ahí despejo la corriente de eje en cuadratura, que es U sobre la reactancia sincrónica de eje en cuadratura por el seno de delta. OC, que es este segmento, OC, sería U, ¿verdad?, por el coseno de delta, es la proyección. Pero a su vez, también es E0 menos la reactancia sincrónica de eje directo por la corriente de eje directo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tienen ahí? Repito. OC es U por el coseno de delta. Pero también es E0 menos la reactancia sincrónica de eje directo por la corriente de eje directo. De ahí despejo la corriente de eje directo. ¿Está bien? Entonces, esa corriente la reemplazo acá. Y esta corriente la reemplazo acá. Y me queda la potencia electromagnética, que será U por I coseno de phi, que es reemplazar ID por todo esto y el seno de delta. Y reemplazar la IC por este factor y multiplicarlo por el coseno de delta. Trabajando, ¿cierto?, esta expresión. Porque acá me va a quedar un seno por coseno, que es el seno del ángulo doble. Pero llegamos a esta expresión, ¿sí? Esta expresión tiene dos componentes muy importantes, que ustedes la van a ver acá, ¿sí? Esta expresión es la expresión general de la máquina más compleja, que es la de polos salientes. Si la máquina es una máquina de polos salientes, estas reactancias son iguales, porque acuérdense que la del rotor liso, perdón, ¿qué dije? Polos salientes. Claro. Entonces, repito, esta expresión es para la máquina de polos salientes, la general. Si la máquina es de rotor liso, las reactancias son iguales. La de eje directo y la de eje de cuadratura son iguales, porque la reluctancia magnética, al tener el entrehierro constante, es el mismo. Entonces no tiene sentido hablar de dos ejes. ¿Está bien? Por lo tanto, este término se anula y me queda solamente el primero de los términos. ¿Entendieron? O sea que esta expresión la tenemos que deducir para la general y después tratarla para la rotor liso. ¿Qué sucede? La potencia electromagnética en función del ángulo delta va a ser máxima cuando delta valga 90 grados. ¿Está bien? Seno de 90 es 1. Seno de 180 es 0. Este se anula.
Entonces la potencia electromagnética máxima corresponderá para un ángulo delta de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale? Y bueno, U por E0 sobre X sincrónico de eje directo. ¿Está bien? Si la máquina es de polos salientes, ¿sí? O sea, tengo que tener en cuenta toda la expresión, ¿está bien? Toda la expresión, porque ya esto no es cero. El máximo se va a producir para un ángulo un poquito menor de los 90 grados. Ahí se produce el máximo. Fíjense, la primera parte, la del seno de doble delta, es este. Cuando se hace cero, estaríamos acá con el seno de delta. ¿Está bien? Para un ángulo un poco menor a pi sobre 2, alcanzo el máximo, porque yo tendría este segmento que se suma a este. ¿Entendieron? Gráficamente se analiza así. ¿Lo ven? ¿Me van siguiendo? Sí. Tienen que estar muy enchufados, por eso les paro. Bueno, acá vamos a ver un tema interesante. Me tengo que apurar también porque el martes tienen parcial. Entonces la próxima, que es puesta en paralelo, la tengo que dar el viernes, así que no falten el viernes. El generador, además de energía mecánica, para poder generar, necesita excitación. Y la excitación, yo les había dicho a ustedes, provenía de una máquina que se llama excitatriz. Piloto y principal, que eran máquinas de corriente continua. Ahora bien, ese esquema con máquinas de corriente continua es un esquema viejo, antiguo, digamos. Hoy en día se utiliza el generador autoexcitado. ¿Por qué? Porque se pueden usar diodos semiconductores. Eso es lo que hoy la tecnología permite. Entonces, ¿cómo es que es autoexcitado? Bueno, parte de la energía que el generador produce se introduce dentro de estos diodos que la convierten a continua y se inyectan para producir la FEM. Fíjense lo que hace la máquina. Ahora bien, lo que yo tomo es de referencia de energía o potencia, tensión y corriente. Entonces, a través de este paralelo, yo tomo la referencia de la tensión. La tensión que yo estoy produciendo a través del paralelo, con un transformador de tensión y una reactancia compensadora. Entonces yo tomo de referencia la tensión. ¿Para qué es esto? Ya van a ver. Eso es para que se desfase perfectamente a 90 grados. Es una inductancia pura. La corriente la tengo que tomar en serie. Por eso abro el circuito ahí. Ahí el circuito está abierto. Por eso se llama en serie. En serie tengo un TI. ¿Está bien? Tengo un TI. Entonces tengo referencia a la tensión, referencia a la corriente. Tengo potencia. Con estos dos transformadores que están en el primario, en el secundario obtengo una corriente alterna que pasando por los diodos se convierte a continua y es la corriente de excitación para producir los polos norte-sur en el rotor de la máquina. Que ese es como el que nos mostró en el laboratorio, el puente diodo. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo sería vectorialmente esto? Bueno, acá tienen la FEM, acá la tensión y acá la corriente. El mismo diagrama que hemos visto todas las veces. La caída de tensión por reactancia sincrónica es XS por I. Ahora bien, la corriente IU, que es esta, estaría acá, 90 grados y en atraso con respecto a la tensión.
por ser de carácter inductivo. Y la corriente I, nosotros al tener un transformador tenemos I'. A ver, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Está bien? Porque yo sé que venimos muy rápido y ya se han olvidado. Cuando nosotros vimos el transformador, jóvenes, acá teníamos el flujo. No voy a considerar la corriente de vacío para no perjudicar el diagrama. Pero si acá teníamos la corriente de carga, la I2, 180 grados desfasada, teníamos la corriente del secundario reflejada en el primario. ¿Se acuerdan? Y si acá teníamos la corriente de vacío, bueno, la suma de estas dos me daban la corriente del primario. ¿Está bien? O sea que en un transformador de estas características, un TI, uno tiene la corriente del... Voy a hacer un TI. Un TI sería así. Este sería un TI. La corriente del primario es esta. Y la corriente, supónganse, del secundario es esta. ¿Lo ven? I1 e I2. Esas dos corrientes, fíjense, I1 e I2 no son 180 grados desfasadas. ¿Por qué? Y porque está la corriente I0. Para que estuvieran perfectamente desfasadas tendríamos que despreciar la I0. Y entonces ahí la I1 y la I2.1, las reflejadas, serían iguales. ¿Entienden? Entonces, acá se ha considerado que esa corriente de vacío no existe. Entonces esta es como si estuvieran en la misma línea. ¿Lo ven? O sea, I' con la I estarían supuestamente en la misma línea. En la misma línea. 180 grados desfasada. La corriente IU y la I'U también sería algo similar, pero no porque está en paralelo. Para que sean perfectamente desfasadas 180 grados es que puse esa reactancia. ¿Por qué? Porque esta IU está atrasada con respecto a la tensión U. Un ángulo de 90 grados lo hace esto, la reactancia. ¿Sí? Para que esté perfectamente atrasada un ángulo recto, le he incorporado esta reactancia. Esa reactancia inductiva, para que este ángulo sea de 90 grados. Y de manera que esa corriente I'U, que es la reflejada, con la I', que es la reflejada, la suma me den la corriente de excitación. Y esa corriente de excitación sea la que produzca el flujo que esté a 90 grados con respecto a la FEM. Eso lo hace esta reactancia. ¿Está bien? Para asegurarse de que este flujo y esta FEM estén en 90 grados, incorporo esta reactancia para que se desfase esta corriente en atraso con respecto a la tensión. ¿Entendieron? No genera un flujo opuesto a la FEM. No, si no puede suceder que este flujo no esté en 90 grados con respecto, o me lo va a mover. Y ya no va a ser referencia exacta de lo que está pasando en el primario. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma, yo estoy exactamente tomando lo que pasa a la salida del generador. Entonces, si necesito aumentar la tensión, bueno, la excitación va a ser proporcional a lo que está pasando en el generador a la salida. ¿Se entiende? Me explico mejor. Acá pongo la carga yo. La carga puede ser más grande o más chica. Si es más grande, le va a pedir más corriente. Si le pide más corriente, se producen mayores caídas de tensión por reacción del inducido. Olvidémonos del carácter. Entonces, como le pide mayor corriente y mayores son los efectos de la reacción del inducido, necesito mayor excitación.
Después veamos el carácter de la carga. ¿Se adelanta la tensión con respecto a la corriente o se adelanta la corriente con respecto a la tensión? Tengo los dos. ¿Se dan cuenta? Se va a mover esto. ¿Se dan cuenta? Se va a mover este diagrama y entonces le va a pedir excitación respecto de lo que esté pasando con la tensión, si es la tensión la que se está cayendo. ¿Se entiende? Por eso se llama autoexcitado. Por lo pronto es un diagrama simplificado, porque acá faltan otros aditamentos que son los reguladores, que estén sensando esas tensiones y esas corrientes. ¿Está? Pero el concepto general es este. Bien. Y bueno, ya para el viernes vemos el paralelo para que la semana que viene esta es la experiencia que van a hacer.